Como todo. Sí, señor. O sea, no los alumnos, o no me fijé al menos. Ah, no reviso Nosotros yo. estamos listos. ¿Sabés cuántos deberían ser? Creo que hoy son, El 24, puede ser. sí, por ahí. Bueno, si no empezamos para que no se haga tan tarde, porque después lo último vamos a moverlo del TP. Dale, 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 genial. Listo. Bueno, ahí se ve la presentación, sí. Eh, Vamos a empezar con la segunda parte de la materia, todo lo que sería eh, sistemas embebidos en Android. Eh, a partir de hoy y las próximas dos clases vamos a estar primero con una introducción y después profundizando un poco más en los contenidos para el desarrollo de una aplicación. La idea es que terminen de acá a 3 semanas pudiendo desarrollar una aplicación en Android que pueda interactuar con un agente externo, como sería en el caso de una API, para que para que puedan armar bien lo que sería el trabajo práctico. Eh, Vamos a empezar hablando de todo lo que sería el ambiente de trabajo. Entonces vamos a dar una introducción de cómo sería para montar un ambiente de trabajo para desarrollar aplicaciones. Después vamos a ver los componentes esenciales que incluyen en una aplicación. Vamos a dar una introducción a los sensores. Y en la segunda mitad de la clase vamos a estar viendo tareas en segundo plano, introducción al NDK y la consola de ADB. En la cátedra vamos a estar trabajando exclusivamente con el framework de Android Studio para lo que es el desarrollo. Y el framework permite desarrollar en dos lenguajes, en Java y en Kotlin. Nosotros vamos a estar trabajando con lo que es Java. ¿Por qué Java? Porque ya lo asumimos que ya lo vienen trabajando de materias anteriores y no vamos a estar tan enfocado a lo que es la programación en sí en Java, o sea, los fundamentos eh, asumimos que ya tienen cierta idea, entonces vamos a estar más enfocados a todos los componentes para lo que es desarrollo en móvil. Entonces, bueno, es importante que tengan el JDK instalado para poder hacer la compilación en Java. Y otra herramienta importante es el SDK. El SDK es un kit de desarrollo que permite centralizar la descarga de los diferentes componentes que se pueden llegar a utilizar para el desarrollo en sí. Tanto el IDE como emuladores, APIs, algún componente que permita el despliegue de la aplicación. Vamos a estar trabajando mucho con la documentación oficial pongo el puntero. Vamos a estar trabajando mucho con la documentación oficial de Android, que es bastante completa. Para empezar, es importante descargar lo que es el Android Studio de la página oficial. El Android Studio tiene una particularidad que es que requiere mínimo 4 GB de memoria para funcionar bien en cualquier computadora. De ahí para arriba, ¿por qué? Porque el emulador, perdón, el Android Studio, el IDE, también tiene incorporado emuladores y diferentes funcionalidades que consumen recursos, así que mínimamente para que funcione es necesario que tenga 4 GB de memoria. Eso como un requisito del entorno. Si bien hago mucho hincapié en el Android Studio para desarrollos con APIs más antiguas, se puede utilizar el Eclipse, capaz seguramente lo conocen. El Eclipse también es un entorno de desarrollo, es mucho más versátil porque no solamente permite programar en Java, sino que permite programar en otros lenguajes. A diferencia, es mucho más liviano, a diferencia del Android Studio,
pero a partir del 2015 Google deja de dar soporte al Eclipse y se aboca pura y exclusivamente al Android Studio. Así que recomendamos usar para lo que es el desarrollo de la cátedra en los trabajos prácticos, usar el Android Studio. Como dije, en la documentación de Android es bastante completa. Tienen desde la posibilidad de descargar el mismo entorno hasta diferentes apartados, como lo que sería, por ejemplo, el Material Design, para poder hacer la aplicación un poco más estética. Permite darle estilo a la aplicación, aplicando conceptos de usabilidad y diferentes criterios. No es necesario aplicar Material Design para lo que es el trabajo práctico, pero bueno, les va a servir para, bueno, hacer una aplicación un poco más vistosa y bueno, que sea fácil, intuitiva y fácil de usar. Por otro lado, tenemos un apartado con todos los componentes. Mucha de la información que vamos a dar en la clase está tomada de la página oficial. Hay ejemplos y una explicación muy buena de cada uno de los componentes que se pueden incorporar en el desarrollo de una aplicación. Hay ejemplos de código tanto en Java como en Kotlin. Pueden ver las dos versiones. Y también tienen un apartado para lo que es todo el Google Console, para ya el deploy, lo que sería el deploy, el monitoreo de la aplicación, cuando ya la despliegan en lo que sería el Google Play. Tampoco hace falta que despleguemos una aplicación, pero es importante, también les va a servir si se quieren dedicar algo a hacer alguna aplicación por su cuenta. Bueno, tienen acá la información. Como mencioné al principio, el SDK es un gestor de descarga y permite montar e instalar diferentes componentes que faciliten y todo lo que es el desarrollo de punta a punta. Esta es una imagen quedó antigua, pero acá pueden seleccionar desde la API que van a utilizar hasta diferentes componentes para el post-desarrollo. Así que cuando van a descargar, lo que van a descargar es el SDK. ¿Hasta acá alguna duda? Fue mucho más, fue más dedicado a la parte de instalación, pero sí. Yo voy a usar Eclipse porque mi computadora no banca, no creo que banque el Android Studio. ¿Hay que bajar algo en el Eclipse o ya así de base lo podemos usar para desarrollar en Android? Tengo entendido que hay que hacer para lo que es el debugueo o la implementación de una aplicación. Tengo entendido que hay que configurar unas variables. No sé, Marian, ¿puede ser que haya que configurar algunas variables de entorno o algunas configuraciones en particular en el Eclipse? No, nunca lo usé yo el Eclipse. O por ahí hay que bajar algún add-on, no sé, porque te permite bajar add-ons el Eclipse de desarrollo para Android. Bueno, ahora te confirmo Una consulta, ¿qué computadora tenés? Porque a lo mejor te voy a bajar el Android Studio, una versión vieja. Te digo, acá creo que me parece que tengo 3 GB de memoria RAM usable nada más. Por eso no cumple el mínimo. No. Sí, por ahí vas a renegar un poco. No, pero quiero que cargue alguna vez. Sí, el Android Studio. No. Ahora Sí. te confirmo bien al final de la clase. Sinceramente nunca lo usé, el Eclipse, pero tengo entendido que hay que hacer una configuración en particular porque para hacer la subida de la aplicación en un dispositivo, vos no tenés la posibilidad de implementar un emulador con Eclipse. Entonces vas a tener que hacer todo la instalación y el debugueo a través de un dispositivo móvil externo, que después lo vamos a explicar al final de la clase lo va a explicar Mariano. Y tengo entendido que hay que hacer algunas configuraciones de lo que sería el compilador en el Eclipse. Al final de la clase, haceme acordar y lo vemos con Mariano. Dale, listo. Dale.
Vamos a empezar ahora con los principios básicos de una aplicación. Hay que tener en cuenta algunos principios, como por ejemplo que la aplicación tiene su único proceso pesado. Cada aplicación está compuesta de un único proceso pesado y puede, para poder hacer una aplicación mucho más interactiva, tiene la posibilidad de implementar hilos. Por otro lado, también cabe aclarar que cada aplicación tiene su propia y separada máquina virtual. Lo que hace esto es convertir ese código, lo que permite es convertir el código Java desarrollado en un código binario interpretado por la arquitectura de ese celular. Entonces, permite que esa misma aplicación pueda ser implementada en diferentes arquitecturas. Esto es independiente a la versión de la API que decidan usar. Si ustedes desarrollaron una aplicación en una API 20, que es antes del 2015, seguramente en dispositivos modernos no la van a poder ni siquiera instalar. Pero siendo con la misma API, el mismo versionado de Android, pueden instalarlo en diferentes arquitecturas de celular. Y por otro lado, aclaramos que, bueno, al ser un único proceso, también al ser un proceso, tiene un Linux ID. Una aclaración también es que, por defecto, las aplicaciones solamente tienen su propio contexto, sus propios archivos, y solo son visibles esos archivos son solo visibles por esa aplicación. Salvo que, mediante algunos mecanismos de seguridad, puedan disponibilizar y hacer que esos archivos sean visibles por otras. Pero bueno, por defecto, cada aplicación solo ve su propio contexto y sus propios sistemas de archivos. Vamos ahora a pasar a la parte de los componentes esenciales para una aplicación. Si bien acá vamos a estar explicando 6 o 7 componentes principales, van a haber muchos más en la documentación y son libres de implementarlos, pero bueno, estos son los componentes que creemos que les van a hacer falta tanto para el TP o son falta para cualquier desarrollo de una aplicación básica, los va a necesitar. En primer lugar tenemos las activities, los service, los broadcasts, los content, intent y el Android manifest. Vamos a estar explicando cada uno de ellos. Una definición inicial de los componentes es que las activities es la interfaz de usuario, básicamente lo que el usuario está viendo y con lo que está interactuando en un momento determinado. Está asociado a la interfaz de usuario, a la parte visual. Después tenemos los services que se ejecutan en segundo plano y son también un proceso pesado como la activity, de hecho corre en el mismo contexto que la activity, pero es sin interfaz. No tiene la posibilidad de implementar con una interfaz. Por otro lado, tenemos los broadcasts, tanto los receiver como los announcement, y son un concepto de suscripción. Se basan en la suscripción y notificaciones masivas. Permiten estar escuchando algún evento y cuando el evento se ejecuta, poder tomar alguna decisión y reaccionar ante ese evento. Tenemos los content provider y los resolver. Son los mecanismos seguros que le mencionaba que permiten compartir contenido entre aplicaciones. Permiten disponibilizar y resolver el contenido disponibilizar el contenido de tu propia aplicación y resolver el contenido de otra aplicación. Y por último tenemos los intent, que básicamente se puede representar como son los mensajes entre las activities. Vamos a ir profundizando un poco más, pero a grandes rasgos son los mensajes entre las activities. Empecemos por lo que son las activities. Es el componente básico y principal. Toda aplicación va a tener al menos una activity. En el caso de tener varias activities, pueden interactuar. Cada activity puede interactuar una con la otra. Y
sea cual sea el nombre de la clase que le pongan, para que se comporte como una activity, van a tener que hacerla heredar de la clase base activity. Android Studio gestiona las activities y permite el desarrollo con activities basados en la arquitectura de modelo vista controlador, el MVC. ¿Y a qué nos referimos con esto? El modelo vista controlador se separa lo que es la parte lógica de la parte visual a grandes rasgos, y esto quiere decir que tenemos cada activity va a estar asociada a una interfaz que a partir de ahora la vamos a llamar layout. El layout es la organización, permite diagramar la parte visual mediante el desarrollo en XML. Es decir, la activity va a tener toda la parte lógica, va a tener el código en Java y va a estar bindeada a un layout. Y dentro de ese layout se pueden diagramar diferentes componentes. El layout, hay diferentes tipos de layout que permiten diagramar como una grilla o una posición relativa o absoluta. Permiten diagramar diferentes componentes, y esos componentes son las view o las view group. Un ejemplo de view son los botones, los text file, los scroll bar, diferentes componentes que formen parte de esa interfaz. Y estando en la activity, para yo poder lo que sería renderizar cada uno de esos componentes, voy a tener que invocar al método setContentView, que me permite, bueno, mostrar o visualizar cada uno de esos componentes en lo que sería el layout. ¿Hasta acá alguna duda con lo que serían las activities? Ahora vamos a pasar igual a lo que es el ciclo de vida de una activity. El hecho de tener cualquier clase que herede de la clase activity nos permite gestionar un ciclo de vida. Cada activity pasa sí o sí por cualquiera de estos estados, y lo que permite este ciclo de vida es, en principio, trabajar con unas buenas prácticas en cuanto a la gestión de variables, gestión de recursos, y aparte gestionar un poco lo que es la usabilidad de la aplicación y cómo comportarse ante diferentes intervenciones del usuario. Tenemos que, al principio, al momento de inicializar la activity, empezamos en un estado create, y este estado create se efectúa después de la ejecución del método onCreate. Luego de acá pasamos al started, después finalmente pasamos al resume. Estando en el resume podemos pasar al pauset, luego al stopped, y después terminamos en el destroy. Basándose en las buenas prácticas del desarrollo y la gestión de los ciclos de vida, hay ciertas operaciones que se suelen trabajar en algunos estados particulares, y por ejemplo las buenas prácticas proponen, por ejemplo, en el estado create, hacer todo lo que es la inicialización de las variables. El estado create es un estado que no está visible por el usuario, la aplicación se está creando, entonces es una buena oportunidad para empezar a inicializar variables, inicializar recursos, suscripciones, cualquier operación segura que requiera que el usuario no intervenga. Después tenemos el estado, el started. Acá la aplicación está visible, pero tampoco puede intervenir el usuario no puede interactuar, y se aprovecha este estado para hacer todo lo que es la renderización de la interfaz. Acá es donde la aplicación aprovecha para vincular y diagramar cada uno de los componentes en lo que es la interfaz. Y por último tenemos el estado resume, que acá es, bueno, ya cuando la aplicación está visible y ya puede interactuar el usuario tranquilamente. Hay un estado intermedio entre, bueno, hay dos estados intermedios entre que la aplicación está resume hasta que se destruye. Podemos pasar por el estado de pausado, que
que esto es cuando la aplicación está parcialmente visible. ¿Qué quiere decir parcialmente visible? Cuando, por ejemplo, aparece algún diálogo o no sé, algo se pone en primer plano ante la aplicación y hace que esté parcialmente visible. No está oculta completamente, pero está parcialmente visible. Y después tenemos el estado del stopped, que acá es cuando ya está oculta completamente. Si bien en el ciclo de vida hay cierta transición entre los diferentes estados que se respeta, y es por eso que, bueno, también están las prácticas de inicializar en un lado. Sí. El estado de pausa entonces se ejecuta, o sea, pasa ahí cuando queda en segundo plano la aplicación que tiene otra por encima, ¿sería? Claro, cuando tiene otra por encima, pero cuando no está oculta completamente. Hay estados particulares que, por ejemplo, no sé, bajás la barra de notificación, o te llega algún mensaje, un pop-up o algo que te llega que hace que tu aplicación esté de alguna manera, esté parcialmente visible, pero no está el control sobre esa aplicación. Son casos particulares en donde, bueno, hay algo por encima que la está ocultando de manera parcial. Eh, O sea, cuando se ejecuta otra activity encima. eh, o sea, cuando se ejecuta, si vos estás en una activity, siempre trabajando en la misma aplicación, ¿no? Si Sí. estás en una activity y se ejecuta otra activity, la aplicación, la primera activity, rápidamente, o sea, no podés poner dos activities dentro de la misma aplicación que una esté parcialmente tapando a la otra. O sea, como que se va una y aparece la otra. Pero la transición existe, o sea, rápidamente pasa, para vos va a ser prácticamente imperceptible, pero hay una transición muy rápida hasta el estado destruido. Pero lo vas a ver reflejado más, el estado pausa, cuando estás en una activity de tu aplicación y aparece otra aplicación externa a tu aplicación o algún evento externo que hace que oculte parcialmente tu activity. No sé si María más o se entendió. Pero cuando sí o sí la activity pasa por estos estados, solo que dependiendo de la situación, el estado de pausa es muy rápido. Volviendo al mismo ejemplo de tener dos activities dentro de la misma aplicación. Yo tengo una activity y a partir de esa activity inicio otra. Mi activity principal va a pasar al pausado, stop it, destroy, e inicia la otra. Pero vos no te vas a dar ni cuenta que pasa eso. Ok. Otra consulta, profe. El Sí. estado created sería cuando se está cargando la aplicación, ni bien se la quiere iniciar. Claro, cuando se la inicia, cuando se da a abrir la aplicación, pasa por ese estado created, y en ese estado, bueno, se aprovechan para hacer todas las inicializaciones de las variables y, no sé, suscribirse a algún evento o inicializar algún hilo o alguna suscripción de algún broadcast. Sería el estado principal por el que pasa la activity. Ok. Y otra consulta. Entre los otros dos estados, start y resumen, el usuario prácticamente ni lo nota ese cambio, ¿no? No, la transición es muy rápida. Para una. A ver, obviamente, salvo que uno gestione mal los estados y, por ejemplo, meta la inicialización o algún bucle acá en este estado y te mantenga acá. Pero la idea es que no, que la transición sea muy rápida, ni lo notás. Vos vas a inicializar la aplicación y para vos pasaste directamente acá. Pero en realidad, internamente, la activity pasó por estos estados. Ok, muchas gracias, profe. No, no. ¿Se entendió un poco el ejemplo del pausa o capaz quedó medio ahí perdido el concepto? Igualmente vamos a ver ejemplos prácticos, la clase que viene de cada uno de estos estados. Seguramente ahí se va a entender mejor. Pero bueno, a grandes rasgos la idea es que entiendan que hay estados, que hay transiciones, que es importante mantener las buenas prácticas de lo que involucra tener estos estados,
y bueno, al momento de, por ejemplo, trabajar con recursos, si yo, por ejemplo, tengo una conexión a una base de datos y yo la creo, me decido conectar acá, al momento de que yo oculte la aplicación, si yo quiero volver a inicializarla, va a volver a conectarme y no está bien eso. La idea es que la conexión se haga por única vez. Entonces, son ejemplos en donde está bueno entender esta transición y estos diferentes estados de una aplicación. Al momento de crear una activity, el framework da la posibilidad, o sea, como que ya lo crea con ciertas inicializaciones de los métodos para que uno pueda sobreescribirlos y empezar a trabajar. Entonces, el framework le va a dar la posibilidad de directamente crear activity, ponerle el nombre a la activity y ponerle su nombre extendiendo de la clase principal activity para que ustedes puedan implementar los diferentes métodos y gestionar la transición de los diferentes estados. Ahora vamos a pasar al segundo componente, que es el de los broadcasts. El broadcast receiver usa el concepto de suscripción. Básicamente es como un observer. Si conocen o habrán escuchado hablar de lo que es el patrón observer, es básicamente estar escuchando o estar pendiente de la ocurrencia de algún evento y al momento de que ese evento ocurre, yo puedo puedo reaccionar y tomar alguna decisión en particular. Los broadcasts se usan para comunicar, se pueden comunicar diferentes activities, pueden comunicar diferentes aplicaciones, pueden comunicar activities con servicios, pueden comunicar la aplicación con el propio sistema operativo. Por ejemplo, los ejemplos más comunes del broadcast es estar a la escucha de los eventos de los eventos de, no sé, batería baja, el cable de carga desconectado, la pérdida de Wi-Fi, se apagó la pantalla, diferentes eventos que quizás a mí me interesa estar escuchando para gestionar mejor y para hacer una aplicación un poco más amigable y bueno, con mucha más información para el usuario, ¿no? Acá tenemos un ejemplo vamos a ver dos ejemplos de declaraciones de lo que es un broadcast. El manifest lo voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente el manifest tiene toda la configuración inicial para que el sistema operativo pueda instalar y gestionar bien mi aplicación. En el manifest se pone información como, por ejemplo, cuál es la activity principal, cuál es el main, cuál es la que se tiene que iniciar al momento de que el usuario inicie la aplicación, de más información y la información que se usa se define para lo que es el broadcast, es básicamente esta etiqueta de receiver que lo que le dice, lo que le indica al sistema operativo es, yo voy a estar esperando a que ocurra alguno de estos eventos. Este broadcast va a estar esperando a que ocurra alguno de estos eventos. En este caso, por ejemplo, cuando se completó el booteo. Entonces, voy a tener una clase que extiende de broadcast receiver y al momento de que llega el mensaje del booteo completo, voy a poder reaccionar a través del método onReceive, capturar ese evento y bueno, en este caso, este ejemplo, lo que hace es hacer una muestra de pantalla de un log. Pero básicamente lo que hace es, si genera un mensaje de difusión y mi clase broadcast va a estar escuchando ese evento en particular. Y cuando llegue ese mensaje de difusión, yo lo puedo capturar y tomar cualquier decisión o cualquier procesamiento con esa información. Otro ejemplo muy usado es en el caso de... Sí. A mí no me quedó claro qué significa manifest.
Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, ya, o sea, voy puntualmente a eso, pero el manifest básicamente es un archivo que es un XML, que es como es el archivo principal y de configuración que le sirve al sistema operativo para instalar la aplicación y para definir diferentes criterios y, bueno, y configuraciones propias de la aplicación, como por ejemplo permisos, la activity, los broadcasts, por ejemplo, que tenés, los servicios que vas a utilizar, no sé, el icono de la aplicación. Es un archivo de configuración, es el archivo principal que no puede faltar en el desarrollo, es ese. Ahora lo vamos a ver igual un poquito más adelante. Pero pasemos con otro ejemplo. Una consulta, profe. Sí, sí. ¿Los broadcasts se ejecutan con con un hilo en segundo plano? No, los broadcasts no es necesario definir un hilo en segundo plano. Internamente o sea, gestionan algo similar, pero no es un hilo en particular. Es un mensaje, es una notificación que se envía. Es un intent, lo vamos a ver en un cachito, pero básicamente es un mensaje de un intent que se envía a todas las aplicaciones y todas las activities o puntualmente a la que yo quiera ir, pero no es conceptualmente un hilo. ¿La escucha también se hace con eso? Claro, la escucha también. Por eso internamente tienen algo, o sea, tiene algo similar a un hilo, pero no lo es conceptualmente. Pero la escucha sí se gestiona con un proceso en particular. Pasa que el framework y el desarrollo, la posibilidad que te da el desarrollar en el framework de estudio es que te abstrae de toda esa complejidad de cómo trabaja a nivel nativo lo que es un broadcast. Pero no es un hilo, no se interpreta como un hilo o como un proceso. Bueno, muchas gracias. Otro ejemplo de la utilización de broadcast es, por ejemplo, para la comunicación entre una activity y un service. Eh, lo- por defecto, todos los que son ejecuciones en segundo plano no tienen comunicación con lo que es el hilo principal. Si bien hay mecanismos que se pueden utilizar para poder establecer esta comunicación, hasta incluso hay procesos en segundo plano que ya vienen con todas las facilidades para hacer esa comunicación, que están ya son dedicados a establecer una comunicación con el hilo principal, pero por defecto no existe esa comunicación. O sea, no hay forma de comunicarlos directamente. Entonces se establecen diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos es el broadcast, y un ejemplo es, tenemos la misma activity, la misma clase broadcast que mostramos anteriormente. Podemos instanciar un objeto de ese broadcast y asociarnos a a un determinado evento, una determinada acción que queremos estar escuchando. Entonces, por ejemplo, acá quiero estar escuchando un evento del tipo de conectividad. Puntualmente, cuando se cambia a modo avión el celular. Entonces, acá hago el registro a ese evento, asocio mi broadcast a ese evento que se hace a través de un objeto de intent, y desde mi service puedo definir otro intent que envíe ese evento y lo envío, hago el mensaje de difusión. Entonces, cualquiera que esté escuchando una acción de este estilo, acá la acción es diferente porque quedó ejemplos diferentes, pero básicamente la idea es que la acción que yo sete acá es la misma acción que yo quiero escuchar acá. Entonces, cuando hago un envío de este evento, cualquiera que lo esté escuchando va a reaccionar.
Entonces es una manera de establecer una comunicación entre un activity y un service. Cuando yo estoy en el mismo proyecto y quiero dirigirme puntualmente a una activity, voy a estar asociando esa activity a través del package, el broadcast y el nombre de la clase que está implementando el broadcast. Entonces ahí yo puedo dirigirme puntualmente a esta activity y bueno, enviar mensaje, ¿no? Es en un solo sentido, pero bueno, de alguna manera se puede establecer una comunicación. ¿Qué debería decir en este caso, profe? En vez de Pues, my notification. y acá debería decir my broadcast receiver. Ok. Es como que te vas moviendo a través de los. Bueno, no tengo acá el ejemplo, no tengo acá la estructura de carpeta del Android Studio, pero básicamente te estás moviendo por el paquete, por el broadcast y por el broadcast que sería esta etiqueta de acá, y puntualmente te estás moviendo a esta clase. Y otra consulta, ¿qué relación hay entre el intent filter y el my broadcast receiver de la imagen? El intent filter es un objeto, no sé si tengo bueno, todavía falta, pero el intent filter es un objeto que permite enviar mensajes. Hay dos tipos de intent y uno puntualmente es el intent implícito que se usa para enviar mensajes de difusión. Se dice, es como que se dice el mensaje que se va a enviar, pero no se dice a quién se lo vas a enviar. Entonces lo que se hace es con el registro receiver, es decir, mi broadcast, mi objeto observer va a estar escuchando este filter y este filter va a venir con una acción en particular y esta acción es esta, el cambio a modo avión. Cuando yo estoy al hacer este registro, lo que hace es que cuando se envía ese evento, automáticamente dispara este método onReceiver, y si vos ves acá, recibe como parámetro el intent, y yo de este intent puedo, por ejemplo, getAction, y puedo obtener la acción que se envió. Y bueno, manipularla o hacer lo que consideres con esa acción. También se le pueden poner, por ejemplo, en este caso, al intent, aparte de setearle una acción, se le setea un atributo adicional, un valor adicional, con un put extra, que es básicamente un objeto basado en clave-valor. Le paso la clave, el valor, y también puedo acá obtener, así como obtuve el getAction, puedo hacer getExtreme y obtener el objeto adicional que me envíen. Ok, entonces para declarar el broadcast sí o sí tengo que tener estas 4 cosas. Sí, mínimamente tenés que tener estas 4 cosas. Vos podés tener como tu propia, vos podés tener como implementado, este ejemplo es cuando vos tenés un broadcast implementado dentro de una clase en particular. Es como si yo dentro de mi clase activity tengo instanciado un objeto de broadcast receiver y gestiono ese broadcast desde esa activity. Entonces, cuando me llega un mensaje, lo va a recibir esta activity y la que va a reaccionar es esta activity. El ejemplo anterior es si yo tengo puntualmente una clase entera que es broadcast y es independiente de mi activity, y yo mando el mensaje, cuando llega un mensaje, como que llega a la aplicación, no puntualmente a una activity. Lo puedo gestionar en donde yo quiera este broadcast, a eso voy. Pero Ok, sí, muchas gracias. mínimamente sí tenés que tener estos dos ejemplos. Bueno, muchas gracias, profe. No. ¿Alguna duda más? ¿O alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado ahí medio colgado? Si no, pasamos con el otro componente, que es el del Content Provider. El Content Provider es lo que les comentaba, que es el mecanismo que permite intercambiar información entre dos aplicaciones. Básicamente lo que permite es disponibilizar información de manera segura a otras aplicaciones.
Y ese contenido, esa información que yo disponibilizo, se accede a través de otra clase que es Content Resolver. O sea, el Content Provider disponibiliza la información, el Content Resolver la resuelve o la accede. Vamos a ver un ejemplo. Por defecto, van a que muchas aplicaciones propias de lo que es el sistema operativo de Android ya disponibilizan ese contenido. Un ejemplo es el diccionario de usuario. Este es un ejemplo que está en la misma documentación. Este es el diccionario de usuario. Son todas las palabras que el usuario va registrando con su lenguaje, tiene un ID. Se genera básicamente, ese diccionario básicamente almacena una tabla. Entonces yo puedo tener en mi aplicación un objeto Content Resolver que acceda a ese contenido a través de una URI. Una URI básicamente es una interfaz a un recurso. En este caso es el diccionario de usuario. Es una clase que ya la pueden implementar tranquilamente. Y lo que me permite es acceder a través de esa URI a esa información como si yo estuviese haciendo una consulta de SQL. El objeto de Content Resolver tiene el método query, que el método query implementa, o sea, se le pasan diferentes parámetros, como por ejemplo la URI, a la que yo quiero acceder. La proyección sería como análogo a un select de una query de SQL. El selection clause es como si fuese un where. El selection args son los argumentos que se le pasan como parámetro a esa query. En algún lenguaje permite, por ejemplo, al momento de ejecutar una query embebida en algún lenguaje, y yo quiero pasarle parámetros que son dinámicos o valores dinámicos, puedo definir en la query, por ejemplo en el where, algún signo de interrogación que se asume que ese signo se va a reemplazar por algún valor. Entonces, al momento de ejecución, esos argumentos reemplazan a ese signo y bueno, se puede ejecutar una query dependiendo con la variación de los valores. Y el sort order, que es el ordenamiento de esa información. Entonces, yo puedo reutilizar información que ofrece otra aplicación dentro de lo que es el sistema operativo, así como está el diccionario de usuario, yo puedo querer utilizar la agenda de contactos. Son componentes muy reutilizados. Hoy en día las aplicaciones de mensajería como, no sé, la de Messenger de Facebook o el WhatsApp reutilizan la agenda. Entonces, bueno, es una manera de reutilizar recursos. Así que, así como está el Content Resolver, que este es el ejemplo del Content Resolver, también puedo yo tener mi aplicación. No tengo un ejemplo acá porque, bueno, es como un desarrollo un poco más complejo, pero yo puedo hacer que mi aplicación disponibilice recursos a otras. Básicamente hay que heredar de la clase Content Provider y definir los diferentes métodos y las diferentes URIs que yo voy a disponibilizar a otras aplicaciones. Defino los métodos esta es una query, pero puedo definir métodos de insert, de update, de delete, como si fuese una mini API dentro de mi aplicación. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Si no, pasamos a lo que son los intent. Como dije en un principio, los intent básicamente es un objeto con un mensaje. Permite la comunicación entre dos componentes. Existen intent que son explícitas y otras que son implícitas. Las implícitas, como dije en su momento, las implícitas es como que definen el mensaje que estoy enviando y desde dónde lo estoy enviando, desde qué activity, service, broadcast, desde qué componente yo lo estoy enviando, pero no defino un destino. Yo mando el mensaje a modo difusión y alguien que esté escuchando ese mensaje lo captura y lo procesa. Y las intent explícitas
ya se define del dónde estoy a dónde voy. Digo que yo estoy con el intent explícito, es básicamente lo que me sirve a mí para navegar entre activities. Con el intent explícito le digo que estoy en la clase principal, myActivity, y me quiero mover a la clase a la activity secundaria, entonces defino un intent explícito que estoy en la activity A, me voy a la activity B, ejecuto uno de estos métodos. En este caso, por ejemplo, si estoy en una activity y quiero inicializar otra activity, ejecuto el método startActivity, le paso el intent, y este intent ya resuelve esa navegación entre pantallas, entre activities. Dependiendo de las necesidades, por ejemplo, hay diferentes métodos para inicializar otra activity. Por ejemplo, acá es cuando yo inicializo mi activity, pero ya no quiero estar en la activity principal, paso de la A a la B, y cierro la A y me quedo en la B. Y acá el Start Activity for Result es el objetivo de este método es inicializar una activity de la A a la B, que la B resuelva alguna cuestión y me dé una respuesta de nuevo a la activity A. Esta recibe una parámetro adicional que es el request code, que ese request code básicamente es como que es el parámetro, el valor que vos esperás recibir de la activity B. Entonces, con ese request code, vos podés determinar si lo que resolvió la activity B fue satisfactorio, por ejemplo. Después, en el caso de los service, también se utilizan para inicializar service. Con un intent le puedo decir, estoy en la activity A, inicializar el servicio con el método de start service, y también puedo enviar un broadcast. Acá le digo, en este caso es un broadcast masivo, o sea, a todos. Cuando hago el send broadcast es como que es un mensaje de difusión, y el intent va a tener una acción en particular. O si no, puedo enviar un mensaje, un broadcast también en difusión, pero con un orden de prioridad, por ejemplo. Por lo general van a estar usando el send broadcast, pero bueno, en la documentación y capaz en cualquier proyecto se pueden encontrar con la necesidad de utilizar los demás métodos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, pasemos. ¿Qué sería context? El context es la activity, es el contexto de la aplicación, es donde estás trabajando vos en ese momento. Cada activity tiene un contexto, con sus variables, con sus recursos, todo lo que está inicializado en esa activity. Entonces yo desde ese contexto puedo ejecutar el método propio de ese contexto. También el contexto se puede usar mucho cuando trabajas con interfaces y querés, no sé, hacer como si fuese una especie de polimorfismo y poder gestionar el contexto según la actividad con la que me esté inicializando. Básicamente, el contexto es una activity en particular. Pero yo puedo, por ejemplo, sí. No, termino la idea. No, que yo puedo trabajar con el contexto de otra activity, de una activity desde otro lado. Por eso a veces se suele invocar el contexto y no el nombre de la activity como tal. ¿Y cómo se hace con la primera activity que se ejecuta, profe? Si yo tengo que usar un intent y el intent usa un context. No, o sea, si el intent en realidad no define un contexto, o sea, el contexto es el que ejecuta el método start activity, pero el intent no define un contexto. El intent vos le decís clase A, clase B. Desde dónde voy hasta dónde, perdón, de dónde estoy hasta dónde voy. El contexto es, así como puse context acá en el ejemplo, se puede poner activity. El nombre de la activity que se está, no sé, myActivity, o poner myActivity.startActivity y se ejecuta igual. Son diferentes
maneras, o sea, hay diferentes clases que pueden implementar este método de Start Activity, pero si yo estoy parado en mi Activity A y ejecuto el context, ese context es el context propio de esa Activity A. Son diferentes declaraciones, pero representan lo mismo. Sí, igual mi duda era por el lado de cómo se ejecuta la primera activity, siendo que todavía no hay un context y no hay un intent. No, porque yo acá, este método yo lo ejecuto dentro de mi activity. Ya mi activity ya está inicializada. Por ejemplo, yo tengo mi activity con mi método, con mi onCreate, ya con mis variables, con todo lindo, y tengo, por ejemplo, un botón que me sirve para desplazarme de A a B. Por ejemplo, inicializar un login. Estoy en mi login y después quiero ir a la pantalla principal. Cuando yo tengo el botón, vos el botón de login, cada botón tiene, por ejemplo, le podés definir un listener que reaccione ante un método, ante la acción de un clic. Toco el botón y al momento de tocar un botón yo puedo ejecutar este método por detrás que diga context start activity, le digo estoy en el login, movete al activity principal y se ejecuta este método, se ejecuta la transición. O sea, ya está inicializada la activity A, la activity principal. O Está sea, bien, ahí lo entendí. o sea, claro, lo que haces es, estoy en esta clase y inicio, le digo qué activity tenés que iniciar o qué clase tenés que inicializar. Pero se entiende, o si no, no lo vas a poder implementar. O sea, se entiende que vos ya acá estás trabajando en una activity impuntual. Está bien, ahí se entendió. Josh. Y así como vimos lo de la inicialización de otras activities o otros servicios, también tenemos la finalización. Al momento de yo estar en una activity e inicializar otra, esa activity principal la tengo que finalizar, porque si no quedan, dependiendo de cómo yo gestione mis recursos, si queda algo funcionando o procesándose en la activity principal, puede romperme todo. Entonces, es importante al momento de hacer la transición de una activity a otra, finalizarla. Y la puedo finalizar de dos maneras. Si estoy parado en mi propia activity, con finish ya se finaliza tranquilamente, pero si yo quiero finalizar otra activity, por ejemplo, pasé del login al main y no finalicé el login, desde el main puedo finalizar el login. O sea, son dos maneras que yo puedo finalizar mis activities. Lo mismo pasa con los servicios. Los servicios también los puedo finalizar asimismo con el stop self o puedo finalizarlo otro servicio dependiendo del contexto donde yo esté trabajando. Si estoy trabajando en mi activity y quiero finalizar el servicio, puedo decirle, bueno, finaliza tal servicio y listo. En el caso de los Content Resolver y los broadcasts, no hay que finalizarlo porque se encuentran ya, se activan en el momento en que surge un evento. En el caso de los broadcasts, lo que sí hay que tener en cuenta es no finalizarlos, pero sí, como vimos en el register, está el unregister, que es para desligarse de esa escucha de ese evento. Entonces, bueno, al momento, si se implementan un broadcast, cuando hablaba de la gestión de estados y cómo se trabaja con los diferentes estados, uno de los recursos que hay que tener en cuenta de registrar y de dar de baja es el broadcast. Porque si no, sigue escuchando y te puede crashear la aplicación cuando no está activa. Y por último, lo que tenemos es el manifest. El manifest, como dije al principio, es un archivo XML que es un archivo de configuración. Permite básicamente indicarle a los componentes y los diferentes comportamientos que va a tener la activity, indicárselo al sistema operativo. Por ejemplo, bueno, acá hay parámetros de codificación, pero tenemos desde los componentes más de estéticos, como por ejemplo, no sé, el logo, el label o el título del proyecto, en qué paquete va a estar trabajando,
hasta diferentes configuraciones, como por ejemplo, indicarle cuál va a ser mi activity principal. Acá tenemos, está basado en XML, va en lenguaje de etiquetas, y tenemos, por ejemplo, que la activity, frenetic activity, va a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, este sería como un intent filter, un intent implícito, que lo que hace es indicarle al sistema operativo que cuando la aplicación se ejecute, la primera activity que se tiene que abrir es esta, con la acción de main. Acá tenemos otros intents que podemos definir. Acá también vamos a tener que indicar los servicios que se vayan a utilizar. ¿Por qué? Porque los servicios pueden seguir ejecutándose después de que la aplicación, aunque esté oculta la aplicación. Entonces también hay que indicárselos al sistema, en el manifest, todo lo que sería tema de permisos, si vamos a estar accediendo a la conexión Wi-Fi, a la conexión Bluetooth, al GPS, a lo que querramos usar, hay que indicarle acá en el manifest que necesitamos permisos de acceso a tal cosa. Entonces las configuraciones principales van en el manifest. Así que no borren el manifest porque no van a poder hacer nada. Una de las facilidades que ofrece el framework es que a medida que ustedes van creando las cosas y van desarrollando y creando componentes, muchas de las cosas ya se las va autocompletando acá. Entonces, bueno, se hace un poco más ameno el desarrollo. Pero, por ejemplo, el tema de permisos, no. El tema de permisos lo van a tener que cargar acá de entrada. Así que bueno, esto es lo que sería el manifest. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta con algún tema, algo que no haya quedado claro? Si no, avanzamos con el tema de sensores. Sería el último tema ya de esta primera parte. Y vamos a hablar de sensores en dispositivos móviles. Como saben, los dispositivos poseen diferentes sensores. Muchos ya vienen con sensores que son comunes, son muy utilizados. Ya hoy en día cualquier dispositivo a la que tengan acceso van a tener mínimo 3 o 4 sensores, los más comunes. ¿Y por qué vamos a hacer la introducción de sensores? Porque, bueno, lo van a tener que... Vamos a pedirlo para lo que sería el trabajo práctico, bueno, que interactúen. Así que es importante que sepan un poco conceptualmente cómo implementarlos y también cuáles son los sensores a los que pueden tener acceso. Tenemos diferentes tipos de sensores según las necesidades y las condiciones del equipo, ¿no? Tenemos sensores de movimiento, hay sensores de medio ambiente, hay sensores de posición, tenemos sensores, hay sensores que son más comunes, o hay otros sensores que no son tan comunes en los dispositivos. Por ejemplo, el acelerómetro está en casi todos los dispositivos. El giroscopio solo en dispositivos de alta gama. Los sensores magnéticos también están casi siempre. Los sensores de temperatura no son muy comunes de usar. Si tienen algún sensor de temperatura en su celular, quizás les recomiendo que no lo usen para lo que sería el desarrollo o el trabajo práctico, porque lo más seguro es que ninguno de nosotros lo tengamos. Así que después tenemos sensores de proximidad, este está casi siempre, sensores de luz. Bueno, hay un montón de sensores a los que pueden acceder y pueden estar o no en los dispositivos. La documentación en la oficial de Android, pueden acceder a un listado de los diferentes sensores que pueden existir y el tipo de sensor. Hay sensores que son propios de hardware, otros que son software y hardware,
otros que son solo software. La diferencia es que los sensores de hardware son dispositivos implementados físicamente en los celulares, y los software son dispositivos que por lo general, son sensores, perdón, que por lo general se desarrollan y se construyen a través de otros sensores de hardware, principalmente, como puede ser el sensor de orientación, que bueno, está basado en un magnetómetro, o un acelerómetro, o un giróscopo. O sea, yo con esos sensores puedo construir un sensor de orientación. Si bien hay un montón de sensores a los que se pueden llegar a imaginar, nosotros en la cátedra vamos a estar enfocados a los sensores que ofrece la clase Sensor Manager. La clase Sensor Manager es una clase que permite la gestión de los sensores y ofrece la posibilidad de listar los sensores que están en su dispositivo y los que son capaces de ser gestionados por esta misma clase. También tenemos, estas son las 4 clases con las que vamos a estar trabajando: la Sensor Manager, la clase Sensor, el Sensor Event y la interfaz Sensor Event Listener. Vamos a hacer una definición un poquito más detallada de cada una de estas clases. Como dije, la clase Sensor Manager es la clase que permite acceder a los diferentes sensores que tengan en su dispositivo. La clase Sensor Manager básicamente le va a poder listar los sensores que ustedes tienen, y no van a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, es importante al principio darle un vistazo a lo que ofrece Sensor Manager para saber qué es lo que yo puedo implementar y qué no. También permite hacer un registro y una baja a los eventos. Yo puedo estar registrado a escuchar el evento de un sensor en particular. Bueno, ese sensor en particular lo obtenemos de la clase Sensor. Ya cuando hablamos de Sensor, estamos parados en un sensor particular, en el acelerómetro, por ejemplo. El Sensor Event es la clase que se usa para encapsular todo lo que tiene que ver con los eventos de ese sensor. Cuando un sensor produce un evento, lo manifiesta a través de un Sensor Event. Y ese Sensor Event es el objeto que captura el Sensor Event Listener. Básicamente, y redondeando un poco el tema, tenemos listado de sensores, registro y baja de la escucha de los eventos, sensor propiamente dicho, evento del sensor y la escucha de ese evento. Ahora bien, la escucha de ese evento, el Sensor Event Listener, es una interfaz que permite implementar 2 métodos. Los métodos son el OnAccuracy Change y el OnSensor Change. El OnAccuracy Change es cuando cambia la precisión de un evento. Por defecto, cada sensor tiene una precisión, y nosotros podemos jugar con esa precisión y gestionar y tomar diferentes decisiones según si cambia o no la precisión estándar de ese sensor. Cuando lo que nosotros estamos sensando es algo muy crítico, que en donde no tenemos tolerancia a que me mida algo donde la precisión fue baja, necesitamos gestionar esa precisión y decir, bueno, esta medición la voy a descartar porque fue con una precisión muy baja. Entonces, al momento de que cambie la precisión, puede ser por un evento externo, por propias características constructivas del mismo evento, del mismo sensor, puede cambiar y yo puedo gestionar ese cambio. Y después tenemos el OnSensor Change, que es cuando cambia, cuando cambia el evento. Sí, cuando ejecuto un evento de medición, yo puedo acceder a los datos de esa medición propiamente dicha. Básicamente, el Sensor Event Listener es una interfaz que recibe como parámetro un Sensor Event.
Entonces, bueno, estas dos clases, o principalmente la Sensor Change, la van a tener que implementar seguramente para poder capturar todas las mediciones de los eventos. ¿Hasta acá alguna duda? Esto igual lo vamos a profundizar un poco más con ejemplos prácticos ya la semana que viene, pero bueno, que sea que tengan, por si quieren ir investigando un poquito más o viendo qué usar para lo que es el trabajo práctico, aunque sea que tengan un pantallazo general y principal de toda esta teoría. En cuanto a, por último, vamos a especificar algunos de los sensores, algunos sensores más, algunas características, y como por ejemplo tenemos sensores que son basados en sistemas de coordenadas. Los sensores basados en sistemas de coordenadas representan su medición basadas en coordenadas. Tenemos, por ejemplo, el sensor del acelerómetro o el giróscopo son sensores en donde la medida no te dice estoy de frente o acostado o boca abajo. Te lo da en base a coordenadas. Entonces, queda en uno gestionar y trabajar y procesar esas coordenadas para determinar la orientación del dispositivo. Los sensores más comunes que trabajan con coordenadas es, como dije, el acelerómetro, sensor de gravedad, sensor de aceleración lineal, giróscopo, sensor geomagnético. Después tenemos sensores de movimiento, que los sensores de movimiento nos permiten tener un marco de referencia de movimiento, desde dónde estamos parados hasta para dónde nos movemos o cómo movemos el celular. Tenemos los acelerómetros, el sensor de gravedad, el giróscopo. También tenemos otros sensores de movimiento, como el sensor del podómetro o el detector de pasos. El podómetro básicamente cuenta los pasos que uno va dando con una latencia determinada, y el detector de pasos detecta cuando hay un paso en particular. Después tenemos los sensores de posición. Los sensores de posición pueden ser los sensores geomagnéticos, sensores de orientación, sensor de proximidad. Cabe aclarar que la mayoría de los sensores le van a dar como la información y todo lo que es la métrica le va a dar de una manera muy cruda, o sea, no le va a decir directamente estoy cerca o estoy lejos, o estoy al norte o estoy al sur. O sea, le va a dar la información bajo un umbral o un valor numérico, y queda en uno ir tomando diferentes criterios y procesando esa información para considerar cuando, por ejemplo, en el sensor de proximidad, cuando estoy próximo a algo o cuando no. Entonces, bueno, se van a encontrar que a medida de que analicen las métricas que ofrece el sensor Event, van a tener valores que en un principio no tienen ningún sentido. Entonces queda en uno tener que trabajar esa información. Después tenemos sensores de medio ambiente. Estos no se suelen usar, no suelen estar disponibles en todos los dispositivos, pero básicamente pueden llegar a medir la humedad, la iluminancia, la presión ambiental, la temperatura ambiente. Y después tenemos los sensores de ubicación, que sirven para localizar un dispositivo en particular. Puedo gestionar esa ubicación con un GPS, o puedo gestionarla con un acelerómetro y magnetómetro y combinaciones de diferentes sensores, y poder llegar a concluir en qué ubicación estoy. La realidad es que hoy en día, al momento de desarrollar una aplicación, es muy difícil que se encuentren con un GPS desarrollado a través de un acelerómetro o un sensor geomagnético. Directamente uno va a implementar el GPS con una API que puede ya venir, que se puede disponibilizar y bueno, embeberla en su aplicación. Pero bueno, es diferente información que se pueden llegar a encontrar, y está bueno que lo sepan. Y en el caso de querer implementar un GPS, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la documentación sugiere diferentes
criterios o estrategias para gestionar la ubicación. Por ejemplo, este es un extracto de una estrategia en el caso de que yo obviamente en un GPS yo me voy desplazando, van cambiando las celdas de geolocalización, puedo tener o no Wi-Fi. Entonces, bueno, son diferentes estrategias que si deciden implementar un GPS, acá tienen un ejemplo de cómo hacerlo. Y esto es todo antes de lo que sería la primera parte, antes del intervalo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, algo que quieran que veamos. Si no, no sé ni qué hora es. Si no, podemos ir al intervalo. Profe, hoy van a explicar también el enunciado del TP2, ¿no? Sí, ahora vamos a ir primero todo con lo que es tareas en segundo plano y demás temas que vamos a ver en la segunda parte, y al final vamos a estar hablando sobre el enunciado de lo que sería el TP2. Genial, buenísimo. Ya. Bueno, menos 10 seguimos, chicos. ¿Menos 10? ¿Sí? Dale. Dale. Hacemos la parada técnica y volvemos. Inició. Paro la grabación. Ahí ya